Yo me hice millonario actuándole el papel y me di cuenta de que había jóvenes, adultos, solteros, padres solteros, madres solteras, habían empresarios, habían emprendedores, habían gente sin título, había de todo. Y me di cuenta de que no hay un estereotipo que tengas que ser para que te pueda pasar. El éxito es una actuación, pero cuando actúas el papel las suficientes veces, te vuelves el protagonista. Lo que a mí me termina de cerrar de hacer esto el resto de mi vida fue la pregunta, que es, pero ¿será que lo puedo volver a hacer? En mi caso no era ¿será que lo puedo hacer? Sino lo puedo volver a hacer porque ya lo había hecho. Y lo único que yo hice, yo les voy a contar lo que yo hice, que a mí me sirvió, fue, ese rato me puse a analizar todas las personas que tenían resultados e intenté encontrar, esto fue lo que yo intenté encontrar. Yo intenté encontrar si había algún factor común entre todos ellos que no era posible para mí, para yo salir. Si yo hubiese encontrado un factor en común entre toda la gente exitosa que yo no calificaba, yo me hubiese rajado. Porque ahí sí yo hubiese dicho, no me va a salir. O sea, por ejemplo, si yo hubiese visto que todos los que les iba bien venían de familias multimillonarias, yo hubiese dicho, no me va a pasar. No me va a pasar porque se necesita esa red de contactos para que te pase. O si yo hubiese visto que todos eran mayores de 50 años, yo hubiese dicho, no me va a pasar. No me va a pasar porque tal vez se necesita gente más adulta para que te pase. O si hubiese visto que todos son papás, yo hubiese dicho, no me va a pasar porque seguramente los que son solteros no les pasa porque no tienen motivación. Sí me explico. Pero yo empecé a ver todo eso que les digo y me di cuenta de que habían jóvenes, adultos, solteros, padres solteros, madres solteras, habían empresarios, habían emprendedores, habían gente sin título, había de todo. Y me di cuenta de que, claro, y unos eran guapos, otros eran feos, otros, sí me explico, porque igual, si yo hubiese visto así como, todos son feos, yo dice, no me va a pasar. Pero, yo vi así, dije como, puta madre, todos son distintos colores, distintas etnias, distintos acentos, distintas nacionalidades. Entonces, ahí yo me di cuenta y dije, no hay un estereotipo que tú tengas que ser para que te pueda pasar. Entonces, la siguiente pregunta que yo me hice esa noche a mí fue, ¿qué tienen todos ellos en común? Y todos tenían en común solo dos cosas. Una, trabajaban súper fuerte. Todos trabajaban súper fuerte. Porque gracias a Dios, como yo ya llegué a ganarme los 10,000, yo los conocía. Entonces yo sí los conocía de cerca. Y yo sabía que todos los que tenían resultados, lo que tenían en común era que trabajaban fuerte. Esa era la primera. Y la segunda que tenían en común todos era que tenían una autoimagen, un autoconcepto, un autoestima muy hijo de p***. O sea, se la creían. Ellos sabían que le iban a pegar. Y como creían que le iban a pegar, la pegaban. Entonces yo dije, la primera ya la tengo porque yo sí trabajo. La segunda, ¿cómo hago? Y me fui a preguntarles a todos. Oye, ¿cómo trabajaste eso? Y la verdad, todos me terminaron diciendo en distintas versiones y en distintas palabras, me dijeron lo siguiente. El éxito es una actuación. Entonces, en esa época estaba de moda Alex Day. Y Alex Day dice, empiezas fingiendo y terminas siendo. Que es una frase que suena trillada, pero es real, es el fake it until you make it, que en resumen, luego cuando yo estudié a Bob Proctor, cuando estudié a Tony Robbins, cuando estudié a Grant Cardone, todos te terminan diciendo lo mismo. Napoleón Hill, todos dicen, el éxito es una actuación, pero cuando actúas el papel las suficientes veces, te vuelves el protagonista. Es decir, te convences de que eres esa persona. O sea, tú me dices, yo quiero ser presidente. Y empiezas a emular la ética de trabajo de un presidente. Entonces tienes la agenda. Pero después empiezas a ver cómo se comporta un presidente. O sea, y cuando digo cómo se comporta es cómo camina, cómo se viste, cómo habla, cómo presenta, la postura que tiene, cómo empieza a hacer. Y empiezas tú a hacerlo, pero estás actuando. Entonces, ¿cuándo tienes que actuar? En cada presentación. ¿Cuándo tienes que actuar? Cada vez que hablas con el equipo. ¿Cuándo tienes que actuar? En cada llamada. Pero te metes en el papel. Entonces, es un papel. No eres tú todavía. Es un papel.
que lo actúas. Entonces, literalmente, te sientas a actuar e interpretas el papel. Pasas al frente a actuar e interpretas el papel. Estás en una llamada actuando y actúas el papel. Pero si es que tú tienes una agenda como la que acabo de describir y tú actúas el papel en cada presentación, ¿cuánto tiempo del día estás actuando el papel? Todo el día. Entonces llega un momento en el cual tú te vuelves el papel. Y si es que tú actúas como un presidente y trabajas como uno, es imposible que no te hagas uno. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, empiezas fingiendo, terminas siendo. Hay gente que tú le ves que es director 2, y tú dices, este man se va a hacer presidente, porque tiene ya la postura, tiene ya la forma, o sea, tú le ves y dices, si este no abre el back office, todos pensarían que es presidente. Entonces, si es que ya tiene eso y no llega todavía, ¿qué le falta? La agenda. Y hay otros que en cambio tienen la agenda y si no llega todavía eso, ¿qué les falta? Actuarlo. Entonces el éxito es cuando logras hacer las dos. Así yo me hice millonario. Yo me hice millonario actuándole el papel a Alex Morton. Porque él a mí me lo dijo. Encuentra a la persona que tiene lo que tú quieres en la industria, entiende cómo piensa, entiende cómo siente, entiende cómo hace y actúale. O sea, cópiale. Y si le copias la suficiente cantidad de veces al día, te vuelves de esa persona. Chao, ya, ahí estuvo. Eso fue la magia. Entonces yo empecé a hablar como él habla, a presentar como él presenta, a tratar a la gente como él trata y obvio a accionar como él acciona. Y en esa empresa fui avanzando full. Toda la gente a mí me decía que yo era el Alex latino. Porque yo literal le empecé a actuar. Y es hasta ahora. Entonces encuentren a alguien que tenga eso. Mírale cómo habla, cómo piensa, cómo siente y empieza a hablar igual. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algunos de mis presidentes. Todos una copia exacta. Todos y todas. Que si ustedes les escuchan en un mix, Sí, no se sabe quién es. encuentren su modelo, boom, y empiecen a copiarle. La acción y de ahí la forma de ser, de hablar y todo. Y en verdad te empiezas a volver así. Porque estás actuando. Entonces, a mí me empezaba a pasar. Yo me sentaba en mesas así y como yo veía lo que mi mentor hacía, yo empezaba a hacer lo mismo. Hablar como él hablaba, en el tono que él hablaba. Y así. Entonces, como estás actuando, pero como tu agenda es tan fuerte, tu actuación es todo el día. Llega un punto en el cual ya tu mente no distingue realidad de fantasía. Te volviste esa realidad. Chao, ahí está el resultado.